Debemos resaltar que el objetivo de esta actividad es que los actores vinculados al ejercicio notarial de manera transversal en la República Dominicana puedan externar en una síntesis ejecutiva de 10 a 15 minutos las debilidades y fortalezas de esta ley. El moderador, junto a nosotros, el profesor Jorge Zuncar. Vamos a escuchar ahora a continuación al representante del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que en esta ocasión lo es el distinguido jurista muy conocido en esta universidad docente, el doctor Cándido Simón. Buenas noches, señores panelistas, buenas noches, estudiantes y profesionales del derecho. Miren, cuando el presidente del Colegio de Abogados me llamó esta mañana para pedirme que les representara porque el Colegio de Abogados se aboca a una asamblea general para elegir el nuevo presidente o reelegirlo a él en diciembre, y están haciendo los preparativos para ese propósito, razón por la cual no podía venir, porque están eligiendo la comisión electoral para que supervise el certamen. Yo le hice dos preguntas. La primera fue: ¿el Colegio de Abogados comparte la opinión del secretario general del Colegio de Abogados, que emitió en una rueda de prensa, declaró que estaba de acuerdo con esta ley? Y me dijo: esa es una opinión personal de él, no institucional. Bueno, la segunda pregunta que le hice fue si él leyó un artículo que yo escribí recientemente, publiqué recientemente, que decía que la ley de notario debe ser derogada por absurda, incongruente e inconstitucional. Y me dijo que sí. Entonces me sugirió, bueno, yo le dije, es lo que voy a decir, no me voy a contradecir. Y compartimos una propuesta que trae el Colegio de Abogados, tomando en consideración que, fíjense, si Pancho Álvarez, si el presidente de la Asociación de Bancos, que son entes de sociedad, del sector de sociedad civil muy activos en el Congreso, que nos encontramos permanentemente en el Congreso debatiendo estos temas, si ni siquiera el consultor jurídico de una de las cámaras presente aquí conocíamos este proyecto, yo no sé de dónde sacaron la expresión de que fue consensuado. Yo asesoro 3 legisladores y nunca me pasaron esto que regularmente me lo pasan para opinarle. Pero bueno, así se dijo con el Código Penal y resultó que después se armó la de no te veneno. El punto es que el debate se ha concentrado en el tema económico, y entonces resulta que vi del Colegio de Notarios, del que no soy miembro, aunque soy notario, pero nunca me juramenté. La gente le firma las cosas a uno delante y después dicen que no, nunca me juramenté, pero respeto el Colegio de Notarios y todas las instituciones colegiadas por convicción. Ahora, cuando salió esta norma, que la leímos despacio, nos dimos cuenta de lo siguiente. Primero, que crea el Colegio de Notarios ahora en 2015, y resulta que hay una ley del 2005, la ley 89, que reconoció que el Colegio de Notarios existía desde 1964, y esta ley lo crea ahora. Eso es absurdo. Decíamos que es incongruente porque le asigna a los notarios la función exclusiva de ejecutar embargos y desalojos, pero resulta que no derogó ni la ley de organización judicial de 1927, que es una ley orgánica porque es de organización de una institución, en consecuencia de una categoría jurídica superior a esta ley, que es una ley especial, y no la deroga expresamente, que los artículos 81 y siguientes le asignan funciones a los alguaciles, y tampoco deroga el Código de Procedimiento Civil, que aunque es una ley general, pero resulta que en esta ley no dice se deroga cualquier norma que le sea contraria, y el Código de Procedimiento Civil le asigna estas funciones a los alguaciles.
Entonces, esta ley dice que se le asigna exclusivamente a los notarios sin derogar las normas anteriores expresamente, ni siquiera por una norma general. Entonces, por eso decimos que es incongruente, diciéndolo de manera puntual. Mire, la tutela judicial efectiva no es una poesía. Ha dicho el Tribunal Constitucional, a propósito de la sentencia mediante la cual anula la decisión del Procurador General de la República que obliga el requerimiento de fuerza pública para ejecutar las sentencias, el Tribunal Constitucional dijo es que eso obstruye el derecho a ejecutar las decisiones. Y el derecho constitucional a acceder a la justicia no consiste simplemente en que usted entre, busque una decisión si después no la puede ejecutar. La tutela judicial efectiva va hasta la ejecución. Por eso en el numeral 2 del artículo 149 de la Constitución le asigna a los jueces la función de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Eso de hacer ejecutar los juzgados significa que usted tiene que tutelar el derecho de la gente hasta que se ejecute su decisión. Y esto evidentemente es un obstáculo para asegurar la tutela judicial efectiva, la ejecución de las decisiones judiciales. ¿De cuáles? Las sentencias. ¿Cuáles? Aquellas sentencias mediante las cuales se adquiere una autoridad de cosas irrevocablemente juzgada y viene un embargo inmobiliario, un embargo ejecutivo, por ejemplo. O, ahí viene la otra, un pagaré auténtico. Pues resulta que la ley, que es una ley, ya está vigente, la suspensión del Senado no suspende la ley. La ley le atribuye a los notarios instrumentar los pagarés por actos auténticos y ejecutarlos. Parece ya como que hace de él un juez y parte. Eso va a llevar evidentemente a una discusión en el Tribunal Constitucional. Afecta grave la libertad de empresa. ¿Por qué? Y el derecho de la gente a adquirir viviendas a bajo costo, el derecho de los pobres, de la clase media, baja, casa de 2 millones de pesos, 1,5 millones. ¿Por qué? Y préstamos. Le tengo un ejemplo. Tengo una constructora que tiene 15 inmuebles, 13 de los cuales están en diferentes municipios del país. Y va a coger un préstamo en un banco. El banco necesita 13 notarios. Al mismo costo, porque la ley dice, si el notario cobra menos de lo que dice la tarifa, se destituye. Oiga bien, ¿eso incrementa los costos o no incrementa los costos para los pobres? Además del tema de la libre empresa y esos otros menesteres. Yo no quise concentrarme en el tema de la tarifa, porque ya eso está suficientemente debatido. Ahora, oigan esto, a ver si es razonable. Estamos de acuerdo en que se le paga a los abogados, se le paga a todos los profesionales, a todas las personas que hacen su trabajo. No hay discusión en eso. Una casa licorera vendió recientemente sus acciones en $1.700 millones. Según la tarifa, al notario que legalizó ese contrato debe pagarle $600 millones. Yo voy a juramentarme en la Suprema Corte de Justicia, magistrado, y voy a dejar esta abogacía porque ahí está bien. Digo, no es razonable. No es razonable. El sistema disciplinario es difuso. Es difuso. Es difuso. Es más, hace el notario un sospechoso. Ser notario es sospechoso, porque le asigna a los fiscales ir a supervisar si los notarios lo están haciendo bien todos los años. Y si no lo están haciendo bien, denunciarlo ante el Procurador General de la República. Y le asigna a las Cortes de Apelación juzgarlo disciplinariamente. Entre otros, con la destitución si no cobra la tarifa que dice la ley. Es una falta disciplinaria grave. Óigase bien. O sea, los notarios no pueden trabajar gratis ya. Tienen que hacerlo con la tarifa. Y no vi, honestamente no vi, he buscado en todas las partes a ver si le asigna a otra jurisdicción, entiéndase la Suprema Corte de Justicia, que conoce el recurso de apelación. No lo encontré, no sé, tal vez lo he buscado bastante, pero no he encontrado que la ley garantice el derecho al recurso. Lo que importa retener de todo esto es que, miren, es difusa hasta en el aspecto disciplinario. Incluso le atribuye control de los notarios a los fiscales, Procurador General de la República, Cortes de Apelación y al Archivo General de la Nación.
Yo no sé para qué, pero alguien tiene que explicarlo. Lo que importa retener sí es lo siguiente. Esto sí, miren, hay que dignificar la función del notario y de los alguaciles y de los abogados y de todos los profesionales que se esfuerzan por él. En algunas instituciones le pagaban poco. El notario no puede ser empleado de nadie. Es una función independiente, liberal, porque manda a ser objetivo. No se requiere que sea imparcial, pero eso es objetivo. Levantar acta exactamente de lo que le dice una parte y la otra, independientemente de que esté diciendo la verdad o no, levantar el acta exactamente así. Y no puede ser dependiente de nadie, pero sépase lo siguiente, que efectivamente las tarifas no las fijaban los notarios, sobre todo de las grandes empresas, y eso debe regularse. Segundo, que hay notarios en condiciones muy tétricas. Y tercero, y dejémonos de cosas, para no decir una mala palabra aquí, que había un relajo con eso. Conozco 3 notarios, uno en Cotuí, que hace 17 años que murió y todavía está firmando actos con fechas antedatadas. Y el otro componente, que ciertamente no hay consenso, que la aplicación de bruces y sin plazo para razonarla, para aplicarla, sería de consecuencias graves. Y consecuentemente lo correcto es, y este es un mensaje de colega a colega, de institución a institución, que se tome una pausa, que se suspenda la ley y que entonces se vaya al Congreso con un consenso, porque seguro que la Asociación de Bancos y todas las entidades que se han opuesto a él, entre otros expresidentes del propio Colegio de Notarios, seguro que lo que se quiere no es que se debilite el notario, sino que se fortalezca. Y para eso es mejor, si se hace por consenso, en la Cámara de Diputados tenemos el chance ahora de llevar una propuesta consensuada y que ésta se suspenda. Esa es la opinión del colegio, la mía, que debe derogarse. Muchas gracias. Señores, muy buenas noches a todos y a la mesa de honor. Yo hacía unos días creía que había perdido el juicio, en honor a la verdad. Por esta noche pienso que lo he vuelto a recuperar. Lo he vuelto a recuperar. Nadie puede oponerse a que la función del notario se dignifique. Ese no es el debate. Nosotros, al igual que mis antecesores, identificamos fortalezas que ya se han dicho y algunas debilidades que contiene la ley, que a nuestro juicio, el cual está fundamentado por los más connotados administrativistas del país y los más connotados constitucionalistas, los que estudiaron eso en el país, elaboramos entonces una serie de observaciones para que cuando esto lo volvamos a debatir, porque va a haber que debatirlo, tenerlo como un aporte y sobre la base del consenso, si se entiende que proceden, bueno, ahí está el aporte de la Fundación. Lo primero es que la función de los notarios en nuestro país se asienta jurídicamente sobre la base del notariado latino, como ya se ha dicho. Y la nueva ley es una iniciativa que trató de responder a la evolución que ha acaecido en esta tradición al fortalecer el rol de la notaría como servicio público bajo la supervisión del Estado, en beneficio y para la salvaguarda de la ciudadanía. Sin embargo, consideramos que este esfuerzo se diluye porque en su artículo 51 la ley ordena que los notarios asuman nuevos roles que tradicionalmente eran de la competencia de los juzgados de paz y los alguaciles en los procesos globales de desalojo, lanzamientos de lugares, protestos de cheques, fijaciones de sellos, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, con la nueva ley del notariado se genera un rompimiento con las históricas funciones primigenias del notario, tanto en el ordenamiento jurídico dominicano como en el derecho. Ello se evidencia
con el traspaso de la labor de los alguaciles a los notarios, lo cual desvirtúa la naturaleza esencial de la función del notariado. En sentido similar, las atribuciones que son transferidas a los notarios desde los juzgados de paz presuponen, y ya se dijo aquí, una afectación a alguna de las funciones jurisdiccionales en razón de que el notariado carece de la potestad resolutoria de conflictos. La incorrecta aplicación de algunas tareas reservadas al notario en la ley podría comprometer la nueva dimensión que el artículo 149 de la Constitución reserva, como ya se ha dicho, al Poder Judicial. Esto es, la potestad de hacer ejecutar los juzgados, por lo que urge clarificar la función del notario como auxiliar de la justicia establecida en la referida normativa. Tercero, en cuanto a la delimitación territorial contenida en el artículo 19 de la ley, constituye una limitación a la función notarial, ya que la nueva configuración legal de la demarcación geográfica imposibilitará la práctica notarial, impidiendo así que un notario pueda dar fe pública a los actos de manera excepcional, fuera de su ámbito de competencia territorial, al efecto que se eliminó la excepción territorial para el ejercicio de la notaría fuera de su ratio de aplicación. Cuarto, otro aspecto preocupante es el número clausus. En una demarcación territorial corresponde a la ley determinar el número de notarios que ha de ser suficiente para asegurar convenientemente el servicio. Quinto, es de considerar que la función notarial de los cónsules, y esto es importante, y aquí hay un embajador, de los cónsules y vicecónsules ha sido impactada por la ley 140, ya que modifica la ley 116-44 relativa a las funciones de cónsules y vicecónsules y establece que los actos de estos funcionarios al momento de ejercer la función notarial deben acogerse a las exigencias establecidas por la nueva disposición legal. Asimismo señala que las faltas cometidas en el ejercicio de la función notarial están sometidas al proceso disciplinario instituido por la misma, atribuyéndose potestades que son propias del Poder Ejecutivo en su función de fiscalizador de sus funcionarios radicados en el extranjero. Eso va a generar otro debate. Esta disposición, como otras que estamos señalando, ameritan ser ponderados de manera más cuidadosa y apegada al derecho. Sexto, sobre la facultad exclusiva que la ley le otorga a los notarios para todos aquellos asuntos, cito, en los que haya o no controversia judicial de carácter privado y los interesados le soliciten que haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, hechos y situaciones de que se trata, se entra en conflicto con la labor del abogado, que hace precisamente, como ya se dijo, ese tipo de trabajo, aunque no le otorgue fe pública al mismo, pero para lo cual requiere siempre la presencia de un notario. Séptimo, en el marco de la función disciplinaria, ya Cándido decía que el Tribunal Constitucional se pronunció. Establecida en el artículo 52 de la Ley 140-15, se establece que la Suprema Corte de Justicia es la encargada de supervisar el correcto ejercicio de la función notarial
dando al Colegio Dominicano de Notarios la facultad de tramitar los casos disciplinarios que le sometan y evaluar su carácter de seriedad. Consideramos que esta configuración puede generar confusión, pues parece más adecuado que a lo interno del Colegio de Notarios se cree un órgano imparcial que opere como tribunal disciplinario de primera instancia integrado por juristas del más alto prestigio, de forma que los notarios, objeto de un proceso disciplinario, puedan tener la confianza de que se les respetarán sus derechos fundamentales. Esta configuración tiene la virtud de permitir el doble grado de jurisdicción, pues, en ese caso, la Suprema Corte de Justicia fungiría como tribunal de segunda instancia. Cabe destacar que en un caso similar ya el Tribunal Constitucional se pronunció en esta dirección. Octavo, uno de los aspectos que más distorsiones genera la ley y tiene el carácter más controvertido lo constituye la nueva escala tarifaria, como se ha planteado aquí, que aumenta exponencialmente los costos establecidos en la normativa derogada. El establecimiento de tarifa para la remuneración de los notarios constituye una fórmula por la que el Estado financiará entre sus usuarios los gastos de índole personal y material inherente al desempeño de la función notarial. A efecto de preservar los intereses generales del conjunto de la sociedad. El establecimiento de una tarifa que debe ser cobrada idénticamente por los notarios es consecuencia del servicio que brindan, con la particularidad de que el Estado no otorga recursos para gestionar las notarías. Así que los notarios no compiten entre sí por el precio de los servicios, sino por la calidad con la que los ofrecen. Esto garantiza el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su renta, a los servicios de jurídica preventiva que prestan los notarios, puesto que la ley inflexible de la oferta y la demanda producirá desequilibrios que no pueden aceptar en un servicio de esta naturaleza. La tarifa de honorarios profesionales de los notarios, al tratarse de un servicio público, debe sujetarse al principio de equidad, conforme lo señala el artículo 147, numeral 2 de la Constitución. Este principio, es lo que dice la Constitución, comporta el reparto equitativo de los costos por el servicio según las distintas categorías de usuarios. Las tarifas deben de ser justas y razonables, tanto para el prestador del servicio como para el usuario. En la regulación de un servicio público, en donde los precios no se firman con la libertad propia de las reglas del mercado, corresponde a la ley establecer las tarifas, que no deben ser ajenas al marco de razonabilidad exigido a toda actividad estatal. Toda vez que la tarifa en el servicio notarial es esencialmente el componente que asegura la gestión del servicio y contrapartida económica del prestador, el legislador está obligado por el principio de razonabilidad a no imponer costes prohibitivos. Esto permite advertir que algunas tarifas contenidas en la ley resultan contrarias. Cito: algunas tarifas resultan contrarias a los principios de razonabilidad y equidad que deben imperar en la prestación de los servicios dados por los notarios. Noveno, en este mismo orden, y ya se habló sobre eso, otro aspecto a considerar es el que
cada acto notarial sea auténtico bajo firma privada, que requiera certificación de la firma del notario en la Procuraduría General de la República, o deba ser registrado en el registro de títulos, en el registro civil, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Cámara de Comercio y Producción del país, deberán pagar 100 pesos para contribuir al fortalecimiento del Colegio de Notarios. Lo cito y lo dejo ahí porque ya eso lo explicó Pancho de manera brillante. Décimo, consideramos que este nuevo marco legal afecta todas las operaciones de los ciudadanos en las que se requiera un notario para su realización, como el retiro de cuentas a nombre de un familiar fallecido, protestos de cheque, donaciones, sucesiones, actos de venta, permuta, hipotecas y otros tipos de actos notariales. Debido al aumento de los gastos de cierre de los contratos para cubrir las nuevas tarifas por servicios notariales, generaría un encarecimiento del servicio que afectaría sobre todo a la población de menos ingresos, creándose un nuevo obstáculo para el acceso a una gama de bienes protegidos por la Constitución por su carácter de derechos fundamentales, como lo es el caso de la vivienda. Por todo lo anterior, consideramos que estamos frente a una ley que realiza cambios que debieron de haber sido consensuados en la función del notario, los cuales debieron planificarse mediante la adopción de la figura del vacacio y leyes. Es de las pocas leyes que eso no se ha establecido. Y hemos visto que los operadores, como la Cámara de Comercio, los registradores de títulos, la propia Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Cancillería no están preparadas para implementarla. Ya se comenzó a violar la ley. Como es común hacer en la legislación nacional. En este caso, la ley afecta funciones que actualmente realizan diferentes órganos o jurisdicciones del Poder Judicial, es decir, funciones de otros órganos se le transfirieron a los notarios. Por ello, es necesario invocar la suspensión de la ley del notariado, por su dimensión altamente social y debido a que la función del notariado compone un riesgo social si la misma se desnaturaliza. La función notarial solo puede justificar su existencia en el marco de función de la utilidad social que genera. Consideramos además que en el tiempo de suspensión, en caso de que se suspenda, y esa es una atribución del Congreso, se podrá realizar un amplio debate sobre su contenido a fin de que emanen las correcciones necesarias y con ello lograr una regulación equilibrada, moderna, eficiente y sobre todo equitativa. Finalmente, y por todo lo anterior, y tomando en consideración las implicaciones e impactos que genera la puesta en ejecución de la ley del notario, la Fundación Institucionalidad y Justicia se une a los diferentes sectores que reclaman que sea suspendida en su ejecución en lo inmediato, a fin de que de manera urgente, en el menor plazo posible, se ajusten los aspectos negativos y distorsionadores señalados anteriormente por la mayoría de los panelistas en base a estudios de factibilidad social y económica que debieron ser realizados previo a su adopción y en base al consenso de todos los sectores involucrados en este servicio. Muchísimas gracias. Yo comienzo diciendo que voy a referirme a esta ley en términos muy cuidadosos y en términos bien sencillos. Cuidadoso por mi condición de presidente de Suprema Corte de Justicia, frente a una ley que está vigente. Y en términos sencillos, porque ha sido mi trayectoria de vida.
llevar una vida sencilla, dar clases en forma sencilla, comportarme frente a los colegas en forma sencilla. Cuando dirijo una audiencia, algunas veces parezco que estoy dando una clase. De manera pues que así voy a dirigirme a todos ustedes. Y hago una aclaración también. Yo conocí el contenido de esta ley después que el Congreso Nacional la aprobó. Si alguien me la mandó, parece que quien la mandaron no me la llevó. Entonces, y hago esta aclaración porque si a mí me llevan esta ley, y perdónenme lo que voy a decir, respeto a todos los que pudieran haber participado en su redacción. Si a mí me llevan esta ley, después que yo fui maestro de alfabetización de niños, de adultos, de jóvenes de 7º, 8º curso, que di gramática en 8º curso, que di gramática en primer teórico, en segundo teórico, que di literatura en tercer año de la secundaria. Y ahorita llegué un poquito tarde porque estaba haciendo una tarea de un muchachito que hay en casa y estaba comentando los 18 cuentos de Horacio Quiroga. Entonces, yo no hubiese jamás aceptado que se redacte una ley en esos términos. Y perdónenme, señores, perdónenme, se lo pido de favor. Errores elementales en la redacción. Falta de ortografía. Ausencia de sintaxis. Incongruencias. Antihistoricidades. Entonces, yo leí entonces la ley después que la recibí. Y debo tener como 75 precisiones. Y yo, por supuesto, no voy a referirme a todo eso. Porque si digo a referirme a todo eso, tendría que decir que donde quiera que dice solo y no le ponen el acento, porque es equivalente a solamente, y donde quiera que dice por tanto, y yo tengo que decir por lo tanto, entonces no voy a acabar nunca corrigiéndolo. Y donde me dicen, por ejemplo, que un notario debe eximirse, cuando dice debe inhibirse. Y cuando dice que un notario debe demostrar, cuando dice debe de probar. Y cuando dice que un notario puede ser acusado, cuando dice que pudiera ser recusado. Para poner un ejemplo. Entonces, evidentemente, yo no hubiese jamás aceptado que esa ley pasara en el Congreso Nacional en esos términos. Por ejemplo, en el artículo 2, usted toma el artículo 2 y en el numeral 6, en el numeral 7 y en el numeral 8
tres irregularidades, tres incongruencias que no se compadecen. Tres redacciones que no se compadecen. En el artículo 2, el numeral 6, el numeral 7 y el numeral 8. Por ejemplo, dice que el notario debe respetar los principios constitucionales. No, señor. El notario debe, es obligación del notario respetar la Constitución. El bloque de constitucionalidad. Los principios generales de la ley de notariado. Las leyes de la República Dominicana y las normas de carácter ético. Y todos los notarios están obligados a guardar una conducta ética en su vida pública y en su vida privada. Y eso debe de ser en esos términos que tiene que redactarse la ley. Y el numeral 7, el numeral 8, yo no voy a referirme en detalle. Vicio de redacción. Domicilio social del notario, del colegio de los notarios. Artículo 4. Artículo 5. Función esencial del colegio de notarios. La primera función del notario, eso es lo que primero debe decirse, es que el notario tiene la obligación de procurar que en la aplicación de esta ley, de la ley del notariado, se cumplan las normas constitucionales y el bloque de constitucionalidad. Es por ahí que tiene que comenzar, porque esa es la norma mayor. Y así sigue numerando el artículo 8. El 5, el 8. Tiene una desarmonía en lo que es la asamblea del colegio de notarios. No me voy a referir, porque no quiero meterme en mucha crítica. El artículo 9 debe claramente consignar la diferencia entre las funciones del consejo directivo y las funciones de la asamblea. Y eso no lo tiene. El artículo 11 tiene dos líneas y tiene tres veces la palabra capacidad. Tiene tres veces la palabra incapacitación. Pues somos muchachos. ¿Cómo vamos a redactar dos líneas? Y en dos líneas vamos a utilizar la palabra tres veces. Juan. La distribución de los actos notariales. Debe aclararse bien eso. No son los actos notariales, son los actos notariales y las legalizaciones. Y eso no puede estar en la forma en que está en el artículo 2. En el artículo 13, si usted lo aplica y comienza a buscar las interpretaciones, los benditos 100 pesos del colegio de notarios se pueden multiplicar 10 veces. Porque le van a cobrar, sí, se ponen a buscar el rigor. Lo cobran los 100 aquí, lo cobran los 100 allí, lo cobran los 100 allí y lo cobran los 100 allá. Eso tiene que ser tratado de manera clara. ¿Para qué? Para que no se multiplique. Porque hay que cuidar a la ciudadanía. El artículo 14. La aplicación de la ley estará a cargo igualmente por las cámaras civiles y comerciales, la Corte de Apelación del país, que procesarán disciplinariamente a los notarios en primer grado. Ahí pudiera haber una discusión si lo procesa en primer grado el colegio de notarios, si se apela eso a la Suprema Corte de Justicia, o si en lo que parece ser que es la visión de la ley, que en primer grado lo conoce la Corte de Apelación de la jurisdicción correspondiente y en segundo grado la Suprema Corte de Justicia. Obviamente hay que garantizar el derecho al recurso, porque eso yo entiendo que tiene un carácter constitucional y hay que garantizar el derecho al recurso.
Pero no es que se le dé la facultad al colegio de notarios de que cuando alguien se va a quejar contra un notario, tenga que depositar la querella en el colegio de notarios. Y el colegio de notarios le evalúa. Y si el colegio de notarios dice que no, se quedó sin sanción. El hombre falsificó la firma. Y el notario dijo, bueno, aquí no hay nada. Bendición de Dios para él. Eso no puede ser. El artículo 16. Un notario no está llamado a interpretar los actos que es un instrumento. No. Además, la interpretación de la ley, ¿a quién es que corresponde? A las jurisdicciones. En el mismo artículo 16, es necesario que se aclare bien el asunto de la reglamentación de las legalizaciones y de los actos auténticos. Y sobre todo que se legisle de manera más específica en cuanto a la legalización. Porque ¿qué es lo más importante que hace el notario diariamente? Legalizar actos. Entonces eso, en esta ley, lo referente a la legalización es demasiado impreciso. Necesitamos en ese aspecto que la ley sea más rigurosa, tenga más previsiones. Voy a vender, yo tengo inmueble en Monteplata, tengo inmueble en San Pedro de Macorís, tengo inmueble en Samaná, tengo inmueble en Jarabacoa, tengo inmueble de aquel lado, tengo inmueble de este lado, y yo no lo puedo vender legalizando el acto por un solo notario. Tengo que trasladarme a cada uno de esos lugares, pagarle a cada uno de los notarios conforme a su tarifa. Si el notario no me cobra, el colegio de notarios puede ir y entonces demandar la nulidad de ese acto y someter disciplinariamente al notario porque no me cobró o porque me cobró menos. Y eso, evidentemente, eso no es posible. La creación del registro de testamento. Yo me estoy casi muriendo. Y entonces redacto un testamento. Y yo no quiero que nadie lo sepa. Porque yo te odio por vaca. Yo soy un hombre santo, sagrado. Y si yo tuviera un ilegal, ¿sabe a qué me refiero? Una segunda base. Que no lo tengo por si lo tuviera. Y le digo, mira, a ese muchachito hay que dejarle algo. Y yo lo traigo el acto auténtico. Y al otro día hay que ir a registrarlo. Y seguimos sin forma la mujer. Anda al carajo. En el caso mío no ocurre eso, pero yo lo estoy diciendo que es así. Bueno, pues no aporta plata. Entonces, eso no es posible. Ya que hay que registrar los testamentos, por Dios. Eso no. La voluntad del testador, en principio, debe mantenerse en secreto hasta el momento de la apertura. Hasta el momento que el hombre, al testamento se le abren los ojos, cuando el testador lo cierra.
En el 25, ahí es que dice eximirse por exhibirse. La tarifa de los honorarios es obligatoria, no se puede cobrar menos y es sancionado disciplinariamente el que cobra menos. Y el colegio de notarios tiene la facultad de quejarse. El artículo 28, el domicilio del colegio de notarios, eso hay que aclararlo. Yo creo que el colegio de notarios no es una entidad privada para que ella fije su domicilio como ella quiera. El domicilio, la Suprema Corte de Justicia tiene que saber dónde que esté el domicilio del colegio de notarios y dónde que en cada jurisdicción tiene domicilio social el colegio de notarios. Eso no es una entidad privada. Perdónenme la palabra, la policía de ellos somos nosotros. En términos, ¿saben ustedes a qué me quiero referir? Entonces, artículos 32, 34, 41, vicio de relación. El artículo 42, vicio de relación. El artículo 46, vicio de relación. El artículo 49, vicio de relación. Por ejemplo, dice, según lo dispuesto y acordado. Dispuesto, y le ponen un rabito ahí, ¡pam! Y le ponen acordado. Yo no sé cuál de los dos que se va a leer. Entonces, el artículo 50, vicio de relación, porque no se diferencia. Yo quiero que pero además, le voy a decir, a mí una cosa que me preocupa. Vendiendo en pública subasta el protocolo de los notarios. Venga acá. Vendiendo en pública subasta el protocolo. Bueno. Y si no hay subastador de grado a grado, o un embargo, el 51, un notario haciendo embargo. Óigame, un notario llevándose los muebles en mi casa. Y con un grupo, perdónenme la palabra, y con un grupo de tigres. HD, hombres decididos. Y entonces, o notificando un embargo retentivo en 20 bancos. O haciendo desalojo. Yo lo que ahí digo es que ese artículo 51, eso es contrario a lo que es la esencia de la función notarial, número uno, y número dos, que eso choca contra la historia del notario que viene desde Roma. Con la historia. Y yo digo que si hay algo que legitima una institución, es el respeto a lo que se llama su historicidad. Y el artículo 51 no respeta la historia y la función del notario. Notario público no puede estar embargado y haciendo lo que dice ahí. El 53 es el que tiene que le reserva la tramitación de las denuncias y de las querellas para juzgar y para determinar el notario que juzga la seriedad. El 53. Eso no puede ser. Los artículos 57, 58, 59, 60, 61 se refieren 60, 57, 58, 59, 60 se refieren a la
a los juicios disciplinarios. Y yo digo lo siguiente: el notario se va del país por un año y no le informa a la Suprema Corte de Justicia. El notario no atiende los requerimientos que le hace la Suprema Corte de Justicia. Y lo llama, y le dice: mire, usted está haciendo esta cosa, pase por aquí para que... no va. El notario no permite que le vigilen, que le chequeen su protocolo. ¿Y usted sabe cuál es la sanción? Amonestarlo verbalmente. Es decirle: mira, muchachito, tú sabes que está mal, tienes que cepillar. Así no. Las sanciones que prevén por las diferentes faltas que están previstas como, repito, como faltas, las sanciones no se corresponden. Ese régimen disciplinario no es que yo quiera sancionar y sancionar, no. Ahora, yo sí admito, es que se metió y llegó allá. Pero no es que yo quiera que nadie esté cometiendo, vamos a llamarle, infracciones disciplinarias para que él haga donde vi yo sancionarlo. No, yo lo que quiero es que las cosas anden bien. Pero quiero que cuando un notario comete una falta grave, tenga una sanción ajustada. Eso es lo que yo quiero. Una sanción ajustada. Pero no que va a hacer lo que le dé la gana y yo nada más pueda decirle: mira, muchacho, tú no te puedes poner esos lentes negros. Y que eso sea lo único que yo puedo decir. Así no. El artículo 66 en cuanto a los honorarios. Miren, por ejemplo nada más, cobrar el 1% de los bienes inventariados en un acto de divorcio, eso es demasiado fuerte. El 1%. Yo creo que está fuerte eso. Viene desde la vía magistral. Eso ¿Eh? viene desde la vía magistral. Sí, pero está bien, pero miren, nosotros indexamos, nosotros hemos sentado en la Suprema Corte de Justicia, indexando. Está bien, pero bueno, los montos fijados en los numerales 5, 6, 7, los montos fijados en los numerales 16 al 22, el 8% de los montos envueltos en las particiones. Yo creo que esas son cosas que hay que ponderarlas. Los montos fijados para la venta de los bienes de menores, yo creo que eso hay que revisarle. Los montos fijados para el protesto de cheques, los montos fijados para legalizaciones de firma, de que hablaba el representante de la institución bancaria. Yo pienso que esas son cosas que hay que revisarlas detenidamente. Entonces, yo lo que definitivamente pienso es que me parece que hubo precipitación. Y hay una palabra, un término bien sencillo que yo he aprendido como viejo. Pronto y bien no andan juntos. Yo creo que se precipitó la aprobación de la ley y eso provocó que se colaran muchos vicios, incongruencias y anti-historicidades. Yo creo entonces que ante todos los vicios de redacción, todas las incongruencias, todos los desfases, todas las exageraciones
todas las antihistoricidades, sería preferible que ¿significa eso qué? Suspenderla, consensuarla, discutirla, artículo por artículo, para que después no nos dé vergüenza. Porque la ley tiene cosas buenas. No hay que, porque nadie puede decir que no tiene cosas buenas, tiene cosas buenas. Y yo creo que el notario también tiene que cobrar de manera honorable su honorario. Pero una cosa es garantizar la dignidad, la honorabilidad del notario, dejar en la ley lo que está bien y suprimir lo que no está bien. Y ponernos todos de acuerdo y consensuar eso no tiene nada de malo. Si hay algo que hemos aprendido los que tenemos más años, es que no nos gusta andar muy deprisa. Porque si andamos muy deprisa, podemos caernos. Y si no caemos y se nos rompe una pierna, nos da más brega para que ella se pueda soldar. Así que vamos entonces a tranquilizarnos, a moderarnos, a razonar, a dejar la soberbia, a presentarnos ante la situación con humildad, a recoger la historia, a respetar la dignidad del notario, y que entonces todos se me metió así va ella. Y que todos entonces podamos salir con una buena ley. Muchas gracias a ustedes.